Bueno, Perhaps es una plataforma para construir trabajadores virtuales. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio acá de Entrepreneur. Ustedes ya saben, este medio de comunicación con foco en startups, inversiones, nuevos negocios, innovación, tecnología, que ahora estamos presentes tanto en Latinoamérica como en Europa. El año pasado fue el año de la inteligencia artificial generativa. Salió en muchos medios, hubo explosión, ChatGPT 3, 4, etcétera. Y están saliendo una serie de nuevos negocios que están abordando esta materia. Y por eso tenemos con nosotros a Ignacio Sofia, que es uno de los cofundadores de Perhaps, una startup de origen chileno que tiene mucho que decir al respecto. Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por Hola conectarte. Rob. Bien, ¿y tú? Hola a todos los que estén escuchando. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá y de poder compartir un poquito lo que estamos haciendo en Perhaps. Oye, sí, eso está muy interesante. Eh, a ver, partamos de la base de que Perhaps, en el sitio web que después vamos a estar mostrando, dice Meet Your Company's New Crew, que básicamente si lo traducimos al español es conoce al nuevo miembro de tu equipo. Partiendo de esa lógica, Ignacio, ¿qué es Perhaps y qué es lo que busca solucionar? Bueno, Perhaps es una plataforma para construir trabajadores virtuales. Eso es Ya, lo que estamos haciendo. Hoy día, Perhaps te permite construir asistentes expertos en una materia. En términos muy simples, puedes construir una especie de ChatGPT que sabe temas específicos sobre tu empresa. Entonces, además de la data que GPT, digamos, sabe por defecto, que es un poco de conocimiento general sobre muchas cosas, sobre la data que fue entrenado, nosotros te permitimos customizar esa data. Entonces, entrenarlo con cosas que pueden ser documentos internos, conocimientos de tu empresa. ok, Y lo que estamos trabajando para el futuro es que se pueda construir trabajadores virtuales. Es decir, que no solo sean expertos, que no solo respondan preguntas o puedan componer texto, que es lo más típico, sino que nuestros asistentes, nuestros trabajadores puedan ejecutar tareas y puedan trabajar para ti. ya. Entendiendo eso que está súper interesante, vamos a la génesis o al génesis. ¿Con quién estás haciendo esto? ¿Y cómo se les ocurrió efectivamente lanzarse en este proyecto que tiene que ver con la creación de estos trabajadores virtuales? Bueno, somos tres fundadores. Gonzalo Eney, él es nuestro CEO. Fue Head of Growth en Fintual desde el comienzo. Hizo crecer Fintual de 3.000 a 100.000 clientes. Ujú. Joaquín Osandón, desarrollador de software con máster en inteligencia artificial. Él fue desarrollador de software en Fintual. Después subió a ser tech lead de un equipo grande en Fintual. Y yo soy Ignacio Sofia, diseñador. También trabajé en Fintual. Ahí nos conocimos los tres. Y yo diseño software hace harto rato ya. A eso me dedico. Ya. Ahora, genial el background. Salen un par de preguntas, pero las vamos a dejar para después. ¿Cómo fue de que dijeron, este puede ser un súper nicho para el presente y futuro? Crear trabajadores virtuales. ¿Viene de un acercamiento propio, personal de ustedes? ¿De un requerimiento de alguien? ¿Alguna situación que vivieron? ¿O tienen una bolita así como un Palantir y están mirando el futuro? Son varias cosas. Te diría que son varios puntos que se conectan durante varios meses y que nos llevan a donde estamos hoy día. Lo primero fue que en un minuto estuvimos, bueno, queríamos emprender y empezamos a trabajar en algunas ideas, algunos proyectos, empezamos a desarrollar cosas. Y en eso fue el boom de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial generativa, GPT, ya sabemos lo que pasó el último año, últimos 18 meses. Y nos fuimos a San Francisco, por recomendación del fundador de Fintual, Pedro Pineda, nos dijo, váyanse a San Francisco y vayan a ver qué está pasando con esto. Porque eso les puede dar una pista de qué podrían hacer. Está todo por construirse. Es como que estuviéramos en el año 92, acaba de salir Internet, se empieza a masificar y se Ya. abren oportunidades.
Entonces nos fuimos a San Francisco y asistimos a una serie de meetups, eventos, conferencias, nos juntamos con harta gente y empezamos a cachar qué es lo que estaba pasando en este mundo de la inteligencia artificial. Y lo que Mm, nos dimos cuenta es que todavía, fuera de algunos productos como ChatGPT, eh, casi todos los esfuerzos o todos los interesados en esto son gente con un background más técnico. Hay mucho desarrollador de software, indie hacker, ingeniero que se está metiendo como bien en la raíz y desarrollando soluciones que usen estas tecnologías. ujú. Pero del lado más de producto o de diseño, que es el fuerte de nuestro equipo, a nosotros nos gusta el producto para el consumidor final. Fácil de usar, simple, Ya. con alma, con buen diseño. No hay tanto todavía. Como que ese mundo todavía está un poco alejado, ese mundo todavía es un poco escéptico. ¿Qué va a pasar con los diseñadores? ¿Nos van a quitar el trabajo? ¿Qué va a pasar con la persona del producto? En cambio, los desarrolladores de software estaban muy emocionados. Entonces ahí encontramos un espacio y nos dimos cuenta que si éramos capaces de lograr un producto técnicamente muy poderoso, tenemos a un máster en AI en el equipo, pero al Ujú. mismo tiempo muy fácil de usar, muy empaquetado, muy simplecito, eh, podía haber un cross muy interesante. Y nos metimos a investigar, a desarrollar varias cosas en este sentido, y eventualmente dijimos, ¿sabéis qué? Eh, ¿Por qué no hacemos un producto para nosotros, que nosotros queramos usar? Y uno de los problemas que tenemos es que, como muchas startups, somos pocas personas, el tiempo es muy limitado y los recursos también son muy limitados, sobre todo al comienzo. Entonces decidimos desarrollar nuestro cuarto empleado. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Nos tomamos el Ya. desafío de no contratar a nadie hasta que logremos un cuarto empleado con cierto nivel de autonomía, que se sienta como parte del equipo y que haga tareas que son parte del equipo. En específico, nuestro cuarto empleado va a ser nuestro vendedor. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo nuestro vendedor que va a vender, perhaps, es decir, se va a vender a sí mismo. Claro. Eh, es capaz de buscar prospectos, investigar quiénes son, averiguar un poco sobre su empresa, sabe perfecto qué es Perhaps, entonces hace un cruce entre quién es esta persona, para qué le podría servir Perhaps, les arma correos personalizados, les manda los correos personalizados, nos avisa a nosotros además a través de Notion en una tabla, nos dice, oye, ya le mandó un correo a este, a este, a este, a este, nos va contando un poco lo que hace, podemos interactuar con él a través de Slack, como si fuera un miembro del equipo, y finalmente cierra ventas, hace seguimiento, etcétera. Eso es lo que estamos construyendo hoy día internamente. Ya. A ver, voy a dejar aquí voy a dejar un puntito, que después te dice retomemos este puntito que tiene que ver con la profundización particularmente de este trabajador digital. No sé si es la nomenclatura o el término perfecto, pero dejémoslo ahí. Quiero volver un poco, porque también esas son las cosas que interesan cuando estamos hablando de los nuevos negocios, el recorrido del founder o ese derrotero de la creación. Entonces, se me vienen a la cabeza dos preguntas. Primero, ustedes tres se conocieron en Fintual. Renuncian, se lanzan a emprender juntos. Esa renuncia siempre duele perder talento. Tú me estás diciendo que Pedro Pineda, de cierta manera, casi como que les dio una bendición y les dijo, aparte les tiró una idea así como, váyanse a Silicon Valley porque por allá tienen que ver. O sea, estaban absolutamente santificados, por decirlo de alguna manera. Nosotros, a ver, lo divertido era que en Fintual son cuatro founders, nosotros éramos tres. Y cada uno de nosotros trabajaba de cierta forma como directamente debajo de un founder distinto. Entonces, Joaquín Mm, trabajaba debajo de Andrés, que es el founder tecnológico, el CTO, en ese minuto. Gonzalo, Growth, trabajaba para Agustín. Y yo, diseño producto, trabajaba para Pedro, que es el CEO. Entonces, nos pusimos de acuerdo, ya. ok, vamos a renunciar el lunes. Cada uno le va a renunciar a uno en paralelo. Entonces, los tres renuncian al mismo tiempo, cada uno le renuncia a uno, ellos entre los tres hablan, Pedro nos dice, ya mira, voy a ver cómo lo hacemos con la salida, porque igual es un choque importante, los tres estábamos a cargo de equipo, para contarles cómo lo hacemos. Lo normal es que tengan unos meses, obviamente nosotros estábamos súper dispuestos a tomarnos un plazo de 2, 3 meses para salir, dejar todo cerrado. Así. Y Pedro nos dice, ya lo conversamos, se van el viernes. Ya. Y se van el viernes porque ustedes se van a hacer una startup. Y si van a hacer una startup, la startup era para ayer.
Entonces se tienen que poner a trabajar ahora. Así que no se preocupen. Igual nos pidieron algunas cosas durante las próximas semanas, qué sé yo, siguiente semana, pero el cierre fue rapidísimo, nos apoyaron un montón y nos han ayudado harto. Nos han ayudado harto con advisory, con conexiones, etcétera. Ya, Así que la salida fue extremadamente rápida. ok. Luego, la cultura fintual. No sé si existe como tal, nunca la he visto declarada, digamos, en una entrevista que haya dado ninguno de los founders o voceros de Fintual, pero la cultura Fintual, que imagino que tiene que ver con limpieza de producto, que tiene que ver con usabilidad simple, un poco lo que tú me estabas traspasando hace unos minutos atrás. Eh, ¿Ayuda en esta materia? Eh, Definitivamente. O sea, es en parte lo que nos motiva a renunciar. Ver Ya, cómo una cuestión que se construyó, que lo construyeron cuatro personas con una idea, ¿no? Con una idea y con una obsesión por lograr un producto increíble, por hacer las cosas bien, y por usar tecnología para automatizar todo lo que sea posible y para optimizar todo lo que sea posible. Nosotros vimos ya, eso, Gonzalo entró dentro de los, si no mal no recuerdo, 10 o 15 primeros empleados de Fintual. Yo fui el empleado número 20 y Joaquín entró pasaditos los 50, 60 empleados, creo. Entonces lo vimos muy del principio y después Fintual creció y se construyó, se convirtió en una especie de monstruo a nivel de la gama, bien grande hoy día. mm, Entonces, el hecho de haber visto eso y de cómo se hicieron las cosas nos hizo pensar, bueno, si ellos pudieron, nosotros también. Y de cierta forma nosotros también habíamos contribuido desde el comienzo. ¿Sí? ya, Entonces, sin duda que eso se traspasa a cómo hacemos las cosas hoy día y aprendimos un montón de qué hacer, qué no hacer. ya. Obviamente, perdón, yo creo que esto es un poco de retórica, pero tengo que preguntártelo. Obviamente el estar de cierta manera, como yo te decía, santificado con la aprobación por parte de los fundadores de Fintual, abre un montón de puertas precisamente porque ellos ya han recorrido un gran camino y hay una network, una red que efectivamente ellos les pueden decir, oye, vienen desde Fintual, vienen recomendados por, etcétera, etcétera, y lo que eso significa, digamos, para efecto de que Lógico, lógico, sí, sin duda. O sea, y no solo directamente como a través de los founders, que nos han hecho un montón de redes, conexiones, nos han presentado gente, etcétera. Nosotros mismos, por el simple hecho de haber estado en Fintual, también conocimos un montón de gente, conocimos mucho el ecosistema. Nos tocó trabajar directamente más de una vez con, con algunos de los inversionistas de Fintual, por ejemplo, que están afuera. Entonces, como que el haber estado en una startup nos sirvió mucho. Hay un libro, es, ay, me confundo mucho, no, no me acuerdo si es Build o Zero to One. Hay uno que es de Peter Thiel, que habla un poco ya, sobre el recorrido de las startups, pero que en el fondo hablan sobre como los pasos que hay que seguir para poder ser CEO finalmente de una startup grande, como pasos recomendados para... No me acuerdo cuál de los dos mm, libros, después se me confunde mucho, pero da lo mismo. Y el punto es que, sin saberlo, como que tomé un poco ese recorrido. La recomendación de ellos es como, cuando salgáis de la universidad, eh, anda a trabajar en una startup. Esa es como la primera recomendación. Anda a trabajar en una startup, porque trabajando en una startup vaya a aprender a hacer una startup. ¿Sí? Es algo que le recomendaría a mucha gente. Como ya, trata de trabajar en una startup que ya esté más o menos establecida para que aprendáis como con cierto nivel de control, ¿cachai? Em, Te permite como preocuparte de un área específica, entendiendo un poco el contexto general, con más calma, y después ya te podéis lanzar a la piscina. Aunque una vez que te lanzáis te das cuenta que es 10 veces más difícil de lo que parecía estando adentro. Pero sí. Ya. Tenía que hacerte esas preguntas. Ahora empecemos a profundizar, a sumergirnos en, particularmente, Perhaps. Em, Inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un término que probablemente llevamos escuchando un tiempo y vamos a escuchar mucho más de ello, por la aplicación, por lo que significa para las diferentes industrias. ¿La base de ustedes siempre partió de crear algo que automatizara cosas? creo que automatizar no es una buena palabra. De hecho, nosotros tratamos de evitar estar relacionados con la automatización o con los workflows
Ok. o con una manera, pues tú podrías interpretar un poco la visión de Perhaps es como hacer una especie de Zapier, como si es que este trigger pasa no sé Mm, qué, después pasa esto, después pasa esto, después pasa esto, pero con AI y con una especie de chatbot. No. Lo que nosotros queremos es generar autonomía. ok. Entonces, la diferencia es que, no sé, pues, si yo estoy automatizando con Zapier, una automatización, yo podría decir cada vez que me entre un mail sobre tal cosa, mándalo para acá y después en este, no sé, Google Sheet, mándalo a este Google Drive y así, como que generáis una cadena. Nosotros lo que hacemos es un poco distinto. Creamos un asistente que tiene un contexto general de la empresa. Ese asistente le dais ciertas herramientas. Le decís, mira, tú puedes usar Notion y ya sabes usarlo. Tú puedes usar Mail, aquí está. Y tú puedes hablar por Slack con tus colaboradores. Y después todo lo que tú le vais pidiendo, toda la planificación de esa automatización, el asistente la hace on the fly. ¿Cachai? El asistente es el que Ya. toma la decisión. Tú le decís, oye, necesito encontrar prospectos de agrotech para venderle, porque me tinca que puede ser un nicho interesante. Mm, Y el asistente no tiene un set de reglas definido de, bueno, cuando yo busco prospectos voy a tal base de datos. En el minuto, como que decide, empieza a buscar en Google, se mete a páginas, navega, saca conclusiones, toma notas. Entonces, lo que estamos tratando de lograr es una cuestión un poco menos predecible que una automatización. Es ya. lograr autonomía, ¿cachai? Ya, o sea, Ese creo que a es el ver, perdón, concepto. lo voy a tratar. Está muy buena la explicación, lo voy a tratar de aterrizar con otras palabras. Entonces, porque la automatización o el RPA, el Robotic Process Automation, básicamente busca una rutina de cosas, una secuencia, en el fondo, que se pueda hacer sola, digamos, por decirlo de alguna manera. Lo que ustedes están buscando hacer, por otro lado, es efectivamente como un compañero o este trabajador digital que efectivamente sea capaz de hacer una serie de tareas, pero tomando decisiones de por medio. No es tan solo una secuencia, sino que en el fondo tiene la capacidad de resolver. No sé si podemos decir que piense, pero está preparado para tomar esas decisiones. Por ahí va, ¿no? Exactamente. O sea, en el fondo, la gran diferencia es que, claro, finalmente lo que está haciendo nuestro trabajador es una serie de procesos paso a paso y viendo para atrás en retrospectiva tú podrías decir, ah, esto es una automatización o, ah, esto fue un workflow. Pero en el Ya. minuto que tú le pides que haga algo, tú no sabes qué es lo que va a pasar. Y tú no sabes con exactitud cuánto se va a demorar, cómo lo va a hacer. ¿Sí? O sea, hay una gran diferencia. Y eso es lo que te permite, finalmente, cuando se va logrando, ¿no?, hacer esto, es una flexibilidad mucho más grande. Ya. Porque Y no esta, tenéis que ir a configurarlo cada vez. ¿Cachai? Se configura una vez y después tú le vas pidiendo cada cosa. eso te iba a preguntar. ¿Se configura, se prepara? ¿Eso significa enseñarlo? ¿Significa, aparte a lo mejor de la base que ustedes le dan? Porque me imagino que el decir, ok, voy a tener este trabajador en Perhaps, significa que ya viene con una base. ¿Qué tengo yo que enseñarle a esa base para que efectivamente termine de ser ese X trabajador más mío? Ujú. Hay una separación importante. Aquí estamos hablando siempre, el producto, perhaps, del trabajador es el producto que nosotros hoy día tenemos en un beta interno. Vamos a lanzarlo muy Ok, pronto. Vamos a sacar un waitlist de aquí a la próxima semana, por si acaso. De aquí a un par de semanas, no sé. Y no el producto que tenemos hoy público, que es un poco más de responder preguntas, análisis de documentos, en fin. En términos de ese producto que es un trabajador, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es enseñarle o darle ciertos guidelines, que nosotros les decimos internamente. Y los ya, guidelines son eh, para quién tú trabajas, cuál es tu rol. Entonces, podríamos decir, no sé, un guideline es tú eres un vendedor. Eres un vendedor que vende a través de mail, que usa Notion para dejar registro de sus prospectos, que hace research de manera completamente libre en Google y trabajas para Entrepreneur. Entrepreneur es un medio, aquí está la página web si quieres indagar un poco más, aquí hay algunos documentos, en fin. Entonces, esos guidelines que pueden mezclar texto natural, como descripción de cosas, con ujú, herramientas, con documentos o información,
esos guidelines son finalmente lo que le da vida al core del asistente. Perfecto. Ahora, este asistente, o de la manera que ustedes lo ¿están pensando multiindustria? ¿Están pensando en una industria? Esos guidelines que tú me dices, porque claro, diste el ejemplo de Entrepreneur. A lo mejor en Entrepreneur podemos necesitar o inventar un periodista, un reportero, un diseñador, o alguien, como el mismo ejemplo que tú estabas diciendo de alguien que venda, que consiga a lo mejor sponsorship, paso el dato, para Entrepreneur. Eh, y por eso te pregunto de la industria. Esas guidelines, depende obviamente de lo que yo le entregue. En estricto rigor, perhaps puede entregar un trabajador para múltiples industrias. Muy buena pregunta. Hoy día nuestro foco inicial es hacer este vendedor. Y Ya, es el vendedor que necesitamos nosotros. Y es un vendedor que sabemos que le puede servir a un montón de otras startups o empresas pequeñas. Pero la manera en la que lo estamos construyendo es flexible. O sea, nosotros estamos construyendo este vendedor, ese es como nuestro objetivo de corto plazo, pero ujú, todo el camino para construir ese vendedor es a través de una plataforma 100% generalizada. ¿Cachai? No estoy ya, armando un vendedor empaquetado black box, estoy armando como una especie de plantilla nomás de vendedor que se desenvuelve en una plataforma generalista. Por ende, ya, la visión que tenemos es que de a poco nosotros vamos a ir probando diferentes trabajadores, diferentes casos de uso, partiendo por el vendedor. El día de mañana será el community manager y posteriormente un marketer y así. Vamos a ir haciendo diferentes casos de uso, pero la idea es que la plataforma permita repliegue, que permita que también los usuarios se les ocurra cómo usarlo. Ejemplos de esto, Notion, por ejemplo. mm, Notion parte con elementos bien básicos, como tomar notas, al final es como composición de texto, las tablas tipo Kanban para anotar tareas tipo Trello, y un par de cosas más. Así parte hace, no sé, 4 o 5 años. mm, Eh, pero de a poco van agregando más módulos y la gente empieza a usar Notion de una manera que ni siquiera Notion se lo imaginaba. Y empiezan a hacer, no sé, una plantilla de Notion para planificación financiera, una plantilla de Notion para, qué sé yo, tracking de reuniones retrospectivas de equipos de producto. Entonces, la plataforma te permite repliegue. Lo mismo, no sé, Framer, Webflow, plataformas para armar páginas web. mm. Varias de ellas parten con el foco en portafolios, ¿sí? Páginas web personales para personas que quieren mostrar su trabajo. Claro. Pero arman la plataforma de manera modular, entonces el día de mañana, si llega una farmacéutica y quiere hacer una página web, puede usar Framer o Webflow, que inicialmente estaba pensado para otra cosa. Esa es la visión que tenemos. Mira, ya, súper interesante, súper interesante. Ahora, dudas, perdón, dudas que salen de, por ejemplo, basémonos en este caso de este vendedor, que es el trabajador uno, el cuarto de ustedes, y este prototipo o Ujú. beta que debería salir. Ese trabajador, tú me dijiste, puede hacer diferentes cosas dependiendo de los guidelines. Entonces puede recopilar mi información de a quién tengo que contactar, por qué tengo que contactarlo, a lo mejor me puede hacer un correo. ¿Puede también interactuar si yo le doy el guideline, por ejemplo, directamente por WhatsApp o por chat, dejémoslo en mensajería? ¿Puede intercambiar mensajes con otra persona, con un humano, digamos, y efectivamente hacerle la venta? Hoy no. Eh, Hoy estamos en una etapa en la que está limitado a prospectar, nos guarda los prospectos en Notion y es capaz de enviar mails, no hacer seguimiento ni responder a los mails posteriormente, pero puede mandar el primer correo. Ya, Pero finalmente todas esas interacciones de, oye, ¿y podría hacer esto? Oye, ¿y podría hacer esto otro? Va a depender de todas las integraciones que vayamos haciendo. Por el ya, final, eh, el trabajador en sí, imagínate que el trabajador es un trabajador con un computador, ¿vale? Hoy día, nuestro trabajador es un trabajador que sabe que tiene que vender y tiene un computador. Pero tiene un computador que tiene dos aplicaciones, ¿no? O tres. claro, Tiene eh, Google Chrome para buscar en Google, tiene Notion y tiene Mail. No tiene nada más. Y tú tenés que, si queréis que use WhatsApp, no basta con que exista WhatsApp o que exista la API de WhatsApp. Yo tengo que desarrollar una aplicación de WhatsApp que sea compatible con mi asistente y que mi asistente la entienda, sepa usarla, sepa responder, sepa, ¿cachai?
Entonces hay Ya. que ir haciendo como todas estas capas de compatibilidad con los trabajadores de Perhaps de diferentes herramientas. Ya. Pero es virtualmente infinito, o sea, eventualmente tú podrías integrar CRM, plataformas de diseño, lo que sea. ¿Sí? Y ahí obviamente volvemos al tema que tú decías, que efectivamente una cosa es el diseño general del producto y luego lo que necesita efectivamente el usuario y que probablemente lo va a ir solicitando a medida que se vaya avanzando en el tiempo. Exacto. Ya. Oye, ¿y eh, qué pasa? Porque es el típico post, no sé si pagado o alguna empresa que se le ocurra hacer, el típico post que aparece de repente en los medios de comunicación diciendo eh, los trabajos que se van a perder por la inteligencia artificial, o algunos gurús que gritan en redes sociales, oye, la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos, díganle que no. ¿Qué pasa Ujú. con eso? Esto está pensado en un asistente, en un nuevo trabajador. Es un puesto adicional, o ese puesto adicional eventualmente podría efectivamente reemplazar en parte o completamente a una persona real. Bueno, bueno, hay muchas tesis al respecto sobre qué trabajos van a ser los que se van a reemplazar primero, si es que van a ser muchos o no, en O fin, los que se van a abrir, porque ahora la o los ingeniería que en se van a prompt. abrir. Claro. Sí. Y no, creo que no tengo una postura demasiado fija respecto a eso en términos muy futuros, ¿cachai? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero lo que vemos nosotros con Perhaps hoy y en el mediano plazo eh, es no reducir la cantidad de trabajadores, sino que amplificar la capacidad de tu equipo. Ya. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene 3 empleados, como la nuestra, podría operar como una empresa de 8. Ok. O una empresa que tiene 20 podría operar como una empresa de 30. Eso es lo que vemos. Más que echa a la mitad de la gente y contrata 10 de estos. No. Nosotros vemos como una capacidad de amplificar tu output, no de reducir la cantidad de empleados. Sí. Y eso al mismo tiempo, si lo llevamos a, no sé si la palabra es recurso humano o capital humano, pero eso también significaría que las personas de la empresa, a lo mejor se les puede entregar la oportunidad de que se dediquen a hacer lo que mejor saben hacer o puedan profundizar sus conocimientos entendiendo de que está este otro músculo, ¿no? Lógico. Y que puedan usar este asistente para tareas al principio más básicas, más repetitivas, pero finalmente las personas van a pasar a ser como directores de orquesta y todos los músicos van a ser diferentes AI, pero necesito un director de orquesta. Y los directores de orquesta, los creativos, van a ser las personas. Buenísimo. Parte de negocio, vamos a la startup, digamos, más como estructura organizacional. Ujú. Son tres founders, están desarrollando este cuarto elemento, que es el vendedor. ¿En Ujú. qué punto están de la línea del emprendimiento de la startup? ¿Están en una fase temprana? ¿Están levantando dinero? ¿Ya captaron cierta atención? ¿Dónde están ahí? Eh, es difícil posicionarse en una etapa porque uno lo puede medir por tiempo, lo puede medir por hitos. Levanté Mm, la tal ronda, levanté esta otra ronda y así. Uno lo puede medir por, no sé, pues crecimiento del equipo, product market fit, en fin. Nosotros definitivamente estamos en una etapa temprana. Hoy día estamos enfocados 100% en el producto. No estamos, y lo decimos públicamente, particularmente preocupados de las métricas en este minuto. ya. Sí tenemos algunos clientes y sí tenemos uso recurrente en la plataforma, eh, pero nuestro foco no es qué tanta gente nos usa, qué tanta plata ganamos, porque para eso levantamos plata, para poder vivir, ya voy a ese tema, sino que Mm, nuestro foco es cómo construimos este producto que creemos que tiene que existir y cómo podemos satisfacer realmente las necesidades de personas reales. ¿Sí? Y eso eventualmente, si ya. lo hacemos bien, se va a traducir bueno, se debiera traducir en revenue. Eh, hicimos una ronda hace poco con Ángeles. En este minuto no Ya. Una estamos ronda levantando. semilla, por decirlo de alguna manera. Sí, una pre-seed. Ya. Sí. Hicimos una ronda semilla que nos permite, en el fondo, dedicarnos a esto sin tener que preocuparnos mayormente
de pagar las cuentas, ¿cachai? O sea, eso nos permite vivir y, y poder enfocarnos de lleno en el producto. Ya. En eso estamos hoy, pero bien temprano. Hoy se me viene una similitud, de cierta manera, con otra super empresa también fundada por un par de chilenos. Me refiero particularmente a Runway. Nosotros en Ujú. Entrepreneur, slash, mi otra ocupación, tuve la suerte de trabajar con uno de ellos. Ellos cuando partieron tenían un discurso, no sé si yo diría alineado con lo que me estás diciendo. Nosotros queremos avanzar, desarrollar, investigar, crear. En un principio se manifestaban que era una empresa de deep tech, eh, antes de decir que queremos competir a Adobe, digamos. Ujú. Por ahí va un poco la mano inicial en este momento de Perhaps. Es una deep tech que quiere investigar, desarrollar y después se verá efectivamente por cuál es la línea comercial real por la cual comienzan a transitar. Buena, muy buena referencia a la que trajiste. Nosotros hemos tenido la suerte de conversar directamente con la gente de Runway, con Alejandro y con Cristóbal. Mm, Alejandro fue advisor nuestro en Platanus, todavía conversamos con él, y con Cristóbal hemos tenido la oportunidad, más Gonzalo, mi socio, de hablar con él y nos ha dado mucho advisor y nos ha recomendado qué cosas hacer, sobre todo en este mundo que no es el mundo de, mira, construir un producto en un par de meses que resuelve un dolor puntual y lo estoy vendiendo y estoy creciendo en métrica. Es una cuestión un poco más experimental. Entonces, definitivamente hay inspiración, porque hemos hablado directamente con ellos y sabemos cómo ellos han hecho las cosas y son un gran mm, referente para nosotros. Eh, una diferencia que yo haría es que ellos sí son una empresa de research aplicado. Ellos publican papers mm, sobre como ellos un poco marcan pauta en el desarrollo de modelos generativos. Nosotros no estamos tanto en ese mundo, pero definitivamente hay una similitud en el sentido de que estamos navegando por aguas inexploradas. Nadie sabe cómo es la plataforma o cómo son las plataformas para generar personas virtuales. Todo eso está por mm. descubrirse. Entonces, en ese sentido, sí hay una similitud y sí operamos de manera parecida a ello. Ya. Sin un objetivo concreto tan claro, sino que vamos un poco viendo qué es lo interesante, qué es lo siguiente que queremos descubrir, probar y siempre enfocados en el producto. Oye, y para poder hacer eso, obviamente tú dijiste, levantamos una ronda pre-seed para permitir vivir, digamos. Ujú. Entiendo, averiguando, perdón, nuestra pega periodista hay que investigar. Entiendo que esa ronda vino de Benjamín Quiroga, digamos, Sociedad Humboldt. Esa ronda, no te voy a preguntar el valor, pero esa ronda, ¿por cuánto tiempo les permite a ustedes en el fondo enfocarse en el desarrollo de la plataforma? Buena pregunta. Bueno, sí, Benjamín Quiroga fue uno de los inversionistas. Hay otros, algunos prefirieron que eran anonimato. Pero, pero sí, fueron varios ángeles en el fondo que apostaron por nosotros. No hemos levantado con fondos por un tema de los tamaños de la ronda, decisión personal también. No hemos querido entrar en ese mundo todavía. Y esa ronda que hicimos nos permite tener mucha calma por varios meses. Ya. No, no, ¿Podemos decir que el 2024 está, de cierta manera, les permite trabajar sí, tranquilo? sí, 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 con calma. Sí. Ya. Obviamente, siendo muy consciente de los gastos, ya no es, no somos una empresa que levantó 50 millones de dólares y que pone, se arrienda un galpón gigantesco para poner una oficina increíble, no. Hay que ser Mm. bien consciente de los gastos y viviendo un poco con lo justo, pero sí, tenemos varios meses de runway y estamos, no es un problema en nuestra cabeza, no es algo que nos tenga así pensando todo el día. Eso es lo Ya. más importante finalmente, tener la cantidad de plata suficiente para que no sea un problema. Porque Mm. finalmente levantar plata, hacer ronda, hablar con inversionistas, a veces como es necesario, pero es una distracción. Es una distracción de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es construir un producto y generar valor. No levantar plata, Bueno, no cuánto levantaste.
en fin. ahí también está el hecho de que sean un equipo, digamos, porque me imagino que cada uno tiene que hacer cosas distintas. A lo mejor el CEO tiene que presentar, mientras, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente. Em, Hablemos de hitos. Mencionaste de que se va a abrir un waitlist. Hablaste de que están desarrollando este cuarto empleado que es para ventas, este ejecutivo, asistente o persona de ventas. ¿Cuáles son los hitos que se vienen por delante en este 2024? Bueno, mira, no está muy planeado. Como te digo, tratamos de mantener el horizonte bien amplio y abierto, y no enamorarnos demasiado de una idea para construir por 6 meses o qué sé yo. Mm, Pero hoy por hoy, por las próximas semanas, próximos meses, probablemente el objetivo es lograr este cuarto empleado. Y lograr ese cuarto empleado tiene varias aristas, pues. Por un lado es mucho desarrollo de producto interno y por otro lado también es eh, tratar de llevarlo a personas parecidas a nosotros para aprender en el fondo, de las necesidades que pueden ir teniendo, si es que entienden o no el producto, si es que también les sirve, si es que la plataforma es lo suficientemente general como para que les sirva a otras cosas, etcétera. Entonces, la decisión de un poco cerrar el producto y salir a ofrecer este waiting list, porque ya el producto mm, está abierto, la idea es como cerrarlo de nuevo y em, tiene que ver con poder concentrarnos en eso. Entonces, buscar personas a las que sabemos que les puede servir ese asistente en particular, no calentarnos mm. la cabeza con tantas oportunidades que de repente salen cuando tenéis mucha gente usando el producto y hacer eso muy bien y después ver qué pasa. Ya. Entonces, la idea es Ah, cerrarlo, que entre gente al mm. waitlist que esté interesada en este cuarto empleado y probarlo también con gente de nuestra base que ya sabemos que está bien interesada en ese producto. Em, Perdón, tengo que aterrizar algunas cosas. Em, Entiendo lo de Willis, entiendo absolutamente lo que me estás diciendo de cómo debería ser el derrotero. Luego, estamos por terminar el primer Q del año. Podemos hablar y decir que durante el segundo Q del año, efectivamente, este cuarto trabajador, este especialista de ventas, va a estar disponible en algún minuto para que las personas lo comiencen a ocupar de una forma estandarizada. Definitivamente va a haber personas, además de nosotros, usándolo. ¿En qué punto del desarrollo va a estar? ¿Qué va a ser capaz de hacer? ¿Quiénes lo van a poder usar? ¿Va a estar abierto para todo el mundo o va a estar acotado a ciertos usuarios seleccionados por nosotros? Eso no te lo podría decir, pero Mm. definitivamente va a estar disponible el segundo Q para que haya gente usando. Entrando tierra derecha, que es nomenclatura hípica para decir empezamos lo último. La empresa, fundada por chilenos, chilenos viviendo en Chile, apunta a internacionalizarse en el sentido de que ustedes dejen de vivir en Chile y se vayan a vivir a otro país, precisamente para seguir haciendo crecer Perhaps, o tiene el modelo más bien estilo Done Properly, donde toda la investigación, todo la propiedad intelectual reside en Chile, independiente que se tenga que salir afuera a buscar las ventas. Bueno, la plataforma tiene foco internacional 100%. Hoy día el producto está todo en inglés, todo el contenido está en inglés, y nuestro foco es poder entrar a las grandes ligas, directo a Estados Unidos, Silicon Valley y al mundo. Mm, Por ahora lo que hemos estado haciendo es viajar harto, recurrentemente, cada un par de meses, tratar de ir para no perder la conexión, para no perder la conexión con ese mundo, con los actores importantes, con el ecosistema, que es un ecosistema que en Chile cada vez es más grande, pero lamentablemente en este mundo de AI hoy eh, todo está pasando allá. Entonces hay que estar muy conectado. ¿Se puede estar de manera remota conectado con ese ecosistema? Sí, se puede, mm. pero efectivamente no es lo mismo estar acá que allá. Entonces es algo que estamos evaluando internamente, si es que quizá irnos para allá, quizá viajar con mucha más frecuencia, quizá
ir rotando, que algunos vayan para allá. No lo sabemos muy bien todavía. Estamos viendo las alternativas. Son demasiados los factores en juego como para poder irse. O sea, desde los costos, lo que implica a nivel personal también, irse a vivir a otro país, tú bien lo sabes. Eh, entonces, es algo que estamos viendo, definitivamente. Y definitivamente sabemos que el ecosistema está allá, no acá, para lo que Ya. nosotros queremos construir. Lo último, Ignacio Sofía. Eh, Hazte un flash forward mezclado con sueños. ¿Dónde te ves a ti? ¿Dónde ves a Perhaps a finales del 2025? 25. 25. Sí, porque lo que hemos estado conversando, básicamente tenemos una idea del 2024. Te tengo que poner aquí algo en telejuicio. Buena pregunta. En general trato de no proyectar demasiado, porque las cosas siempre terminan siendo nada que ver. Entonces, creo No, que, entiendo el baby sobre todo a steps, 2 años pero plazo, claro. lógico, pero creo que donde me gustaría ver a Perhaps de aquí a un par de años eh, es principalmente generando valor real en el espacio. Eso es lo que más me importa, más que como me veo en Market Street en San Francisco, con una oficina, con 100 empleados, con muchas ventas, ¿no? Mm. Lo que veo es eso. No sé en qué condición va a estar la empresa, el producto, el equipo, dónde, no lo sé, pero lo que me gustaría ver es un producto que genera valor en el mundo real y que está en este espacio, en el espacio de los trabajadores virtuales, de la inteligencia artificial, eh, y que se está usando. ¿Sí? Que de Ujú. cierta forma eh, generó algo que antes no había y que soluciona problemas que antes no eran solucionables de esa forma. Eso es lo que veo de aquí al 2025. Sitio web, palabra al cierre, aprovechando la palestra, como si quieras pasar un dato. Getperhaps.com. Ignacio Sofía, cofundador de perhaps.com. Muchas gracias por haber estado conversando acá en Entrepreneur. Muchas gracias, Rob, a ti. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el espacio y gracias a todos los que están escuchando. Chiquillos, para ustedes, muchas gracias por haber estado leyendo, escuchando o visto esta entrevista. Y si no lo hizo, véalo de verdad. Próxima semana, un nuevo invitado, un nuevo entrevistado del ecosistema chileno, latinoamericano y europeo de nuevos negocios. Esto fue Entrepreneur.